Un minuto. Yo escojo a Juan Manuel Santos. Y es una pregunta, doctor Juan Manuel, personal. No quiero hacer una pregunta política, ni una pregunta técnica, ni de visión, sino personal. Yo quiero que usted haga una reflexión aquí delante de los oyentes. Hace 4 años usted me acusó a mí diciendo que yo había hecho un acuerdo con las FARC para atentar contra el gobierno. Usted, días después, se rectificó, pidió excusas, y eso pues yo lo acepto. Pero lo que quiero es que me diga, siempre he buscado preguntarle eso. ¿Usted sí pensó que eso era en serio? ¿Pensó que yo estaba en eso? ¿Usted cree que yo podía hacer un acuerdo con las FARC? ¿Usted cree que tenía sentido exponerme a la opinión pública en ese tipo de planteamientos? Un minuto. A ver, doctor Pardo, usted sabe perfectamente lo que yo dije en ese entonces. Estaba en una rueda de prensa precisamente con el doctor Germán Vargas. Pero aclare que yo no compartí eso. Lo que dije... Menos mal. Aclare que yo reaccioné de manera inmediata advirtiendo que Pardo no podía jamás estar comprometido en una cosa así. Yo lo que dije fue una respuesta que le preguntaran a Pardo, porque yo había oído rumores sobre esa pregunta que me han hecho. Luego le mandé una carta al doctor Pardo diciéndole que pidiéndole excusas personales, una carta que él recibió en su momento, y yo pensé que ese capítulo estaba cerrado. Sin embargo, el doctor Pardo desde entonces no ha hecho otra cosa que atacarme personalmente en todas partes, en todo lugar, cosa que pues a mí lo recibo como una diferencia política, pero yo ya le pedí excusas. Creo que lo que sucedió fue un hecho lamentable, y después de 4 años volver otra vez, una vez más, a revivir el tema, me parece que no es lo más conveniente. Esos 10 segundos fueron los de la aclaración del candidato Germán Vargas. 30 segundos, doctor Rafael Pardo. No, es decir, no quiero hacer de esto, digamos, un tema eterno, pero es un tema personal. ¿Usted sí creyó que eso era cierto? ¿Qué información tuvo? ¿Cómo alguien lanza una afirmación así si no tiene la evidencia de que eso es cierto? O sea, por supuesto, las excusas y eso es un tema pues que yo he dado por superado, pero sí quiero saber la explicación. ¿Usted creyó que eso era así? Doctor Pardo, una vez más, vuelvo y le repito, revise todo lo que yo dije. Lo único que dije yo en esa rueda de prensa fue: pregúntele al doctor Pardo, porque sí he oído comentarios en esa dirección. No dije absolutamente nada más. Nunca lo acusé a usted personalmente. Usted fue el que agarró eso y muy hábilmente lo aprovechó para atacarme personalmente, y eso es lo que ha hecho durante los últimos 4 años. Entonces la víctima es usted. Sin haber respondido pues a la carta que yo le envié, que creo que fui bastante caballero al enviar esa carta. Entonces no entiendo por qué usted 4 años después sigue insistiendo en ese tema. Muy bien. Siguiente candidato. Gustavo Petro. 1 minuto. ¿A quién escoge? Candidato Petro. Bueno, voy a escoger a Antanas Mocus. Y la pregunta es la siguiente. El presidente Álvaro Uribe Vélez en diversas ocasiones ha construido a través de leyes de las cuales es autor o ponente lo que se denomina la reforma laboral. ¿Cuál es su opinión respecto a los contenidos de esa reforma laboral del presidente Álvaro Uribe Vélez? Es una reforma que ha perjudicado a trabajadores que tienen alta estabilidad o que tenían alta estabilidad o que hubieran soñado con tenerla, o trabajadores que trabajaban los fines de semana u horas extras, pero lo que buscaba era, a través de ese mecanismo, procurar generar empleo para otros. Un poco la teoría, la caricatura es que los que tienen estabilidad, los que están en el régimen antiguo, son privilegiados, entre comillas, y hay una gran cantidad de gente que nunca ha tenido un trabajo estable. Entonces se flexibiliza para lograr que estos
trabajadores que tienen peores condiciones, peores posibilidades de conseguir trabajo, lo consigan. Por ejemplo, para jóvenes. Entonces, es un trabajo con menos prestaciones, con menos garantías, se suponía más fácil de conseguir, se suponía. La evaluación de impacto muestra que la flexibilización no creó muchos nuevos empleos, más bien pocos, y empleos antiguos perdieron condiciones. Sí. Es una estrategia, bueno, usted va a poder, si quiere, contrapreguntar. Sí, tiene 30 segundos, candidato Petro. Pero no me respondió, ¿cuál es su opinión? Pues mi opinión... Me describió lo que ha hecho Álvaro Uribe Vélez en su reforma, pero yo lo que pregunté es cuál es su opinión. Bueno, mi opinión candidato Antanas, 30 segundos para responderles. Entonces, mi opinión es que era una ley bien intencionada, que recortaba ventajas de los trabajadores tradicionales, que pretendía crear nuevos empleos y no los creó en la cantidad suficiente. Yo opino que es un fracaso, por lo menos parcial. Continuamos con el candidato Antanas Mocus. Candidato, 1 minuto para que usted escoja y haga la pregunta, controverta o argumente. Para el doctor Santos, el resumen conceptual del planteamiento suyo es prosperidad democrática. El proyecto nuestro, la propuesta nuestra, se llama legalidad democrática. Quisiera que me ayudara a que comparáramos los dos proyectos. De algún modo, desde el lado del Partido Verde, se considera que la legalidad en este momento, la reconstrucción de una legalidad democrática, es condición para avanzar en la dirección de una prosperidad democrática. O sea, primero legalidad democrática y luego más adelante prosperidad. Ahora, algunos podrán opinar que primero prosperidad. Prosperidad sin legalidad es obviamente algo muy cercano a la cultura del narcotráfico. Es seguir obteniendo resultados económicos, por ejemplo, sin importar el respeto a la ley. Responde el doctor Juan Manuel Santos. No, lo que nosotros hemos dicho es ni un paso atrás en seguridad democrática, porque la seguridad es la base del progreso y del desarrollo. Sin seguridad no puede haber ni progreso ni desarrollo, ni siquiera leyes. Los romanos decían que la seguridad tenía que ser la primera ley de la República, porque sin esa ley las demás leyes no funcionaban. Y de ahí saltamos a la prosperidad democrática, que es la ruptura de los desequilibrios regionales, por ejemplo, con la costa caribe, costa pacífica, las fronteras, los desequilibrios en el acceso a la educación, los desequilibrios en la distribución del ingreso y de la riqueza. De eso se trata la prosperidad democrática, generación de empleo, poner a la economía a funcionar, pero a funcionar para todos, no para unos pocos. La parte legal va como complemento, pero sin seguridad y sin prosperidad, las leyes simplemente están ahí, pero no van a ser de beneficio para nadie, porque nadie va a tener las capacidades de poder aplicar esas leyes. 30 segundos más, doctor. Sí, creo, doctor Santos, que usted lo dijo muy claramente. Saltamos de seguridad democrática, que es una condición inicial ineludible, saltamos a prosperidad. Yo estoy invitando a una reflexión sobre cuán indispensable es en este momento, incluso para que sea posible la prosperidad en Colombia y para que sea sostenible la seguridad democrática, que haya una interiorización de las leyes, un fortalecimiento de la justicia, que la gente se vuelque sobre el tema de justicia, no más justicia por mano propia, no más grupos haciendo justicia por su lado. 30 segundos, doctor Santos. No, eso es parte de la seguridad democrática, no más justicia por cuenta propia, para que sea el Estado el que tenga el monopolio del uso de las armas y dé las condiciones para que la gente pueda emplearse, pueda trabajar, para que el Estado pueda hacer acción social. Sin seguridad eso no es posible. Y la parte legal, por supuesto, que es una condición necesaria, pero no es suficiente para llegar a esa prosperidad. Muchas gracias. Respondieron los candidatos Mocus, Pardo y Santos. Ahora ustedes tres tienen la misión de hacer lo mismo, cara a cara con la doctora Noemí, el doctor Petro y el doctor Vargas Lleras.
Tengo las 3 balotas. Vamos a ver cuál es el primer turno de ellos 3. Candidato Gustavo Petro. Doctor Petro, su amistad de vieja data con Hugo Chávez, ¿no cree que podría tener una serie de ventajas, por supuesto, pero que lo haría sospechoso y poco creíble en Colombia? Un minuto. Yo escojo a Juan Manuel Santos. Y es una pregunta, doctor Juan Manuel, personal. No quiero hacer una pregunta política, ni una pregunta a la opinión pública en ese tipo de planteamientos. Un minuto. A ver, doctor Pardo, usted sabe perfectamente lo que yo... Ha hecho un acuerdo con las FARC para atentar contra el gobierno. Usted, días después, se rectificó, pidió excusas, y eso pues yo lo acepto. Pero lo que quiero es que me diga, siempre he buscado preguntarle eso. ¿Usted sí pensó que eso era en serio? ¿Pensó que yo estaba en eso? ¿Usted cree que yo podía hacer un acuerdo con las FARC? ¿Usted cree que te ha sentido exponerme a técnica ni de visión, sino personal? Yo quiero que usted haga una reflexión aquí delante de los oyentes. Hace 4 años usted me acusó a mí diciendo que yo